Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están, chicos? Vamos a esperar. Hoy vamos a hablar de lo que habíamos comentado en la clase anterior. Y vamos a hablar un poco de estructuralismo en cuestiones de comunicación, pero comunicación literaria. Les voy a traer varios ejemplos. Y pues nada más esperar a los compañeros. Sí vienen todos. Bueno, Ángel me dijo que tiene una cita con el doctor, entonces creo que es el único. Hola, buenas noches, Conchi. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Falta mi gente. Vamos, esperamos a los que faltan. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, maestro. Hola, buenas noches, Pati, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, como les había comentado en la clase pasada, hoy vamos a hablar de ciertas teorías de comunicación. Vamos a ver el estructuralismo en comunicación y vamos a hablar de la comunicación literaria. En este caso vamos a hablar de la diegesis y la mímesis. ¿Qué fue? Vamos a hablar un poco de las teorías. ¿Ya vieron a Todorov? Yo sí. Ok. Bueno, ya estaríamos todos, solo faltan. Bueno, Ángel me dijo que iba a ir al doctor. Ariel, no sé si se va a conectar y faltaría Remy. ¿Remy se conectó en la clase anterior? Yes. Sí. Ok, nada más esperar. Bueno, vamos a comenzar con lo. Ariel. Buenas tardes, Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Bueno, vamos a hablar un poco de las teorías estructuralistas en cuestiones de comunicación. Miren, cuando hablamos de estructuralismo, aquí hay algo muy interesante, ¿no? Porque esta fue como una fiebre en cuestiones de estudios, ¿no? Y las universidades empezaban a buscar, universidades e institutos empezaban a buscar la forma de enseñar los esquemas o las estructuras, ¿no? La mayor parte del tiempo las clases veían la comunicación a través de la semiótica, pragmática, retórica y poética. Y el problema es que aquí se olvidaban de que las teorías solo eran construcciones abstractas, ¿eh? Es decir, eran conceptos forjados para el análisis y no abordaban las obras porque no hablaban de ellas mismas, ¿no? Se dedicaban a hablar por la parte externa de la obra y no a analizar la obra como tal. Entonces, esta comunicación también les afecta. En este caso, dentro de los estructuralistas más conocidos, tenemos a Claude Lévi-Strauss, que es el primero en considerar la comunicación intercultural, y a la cultura la empieza a considerar como formas sociales del lenguaje, ¿no? Como un sistema de comunicación simbólica. Es lo que veíamos, creo que en clases de filosofía el semestre anterior, ¿se acuerdan? De Claude Lévi-Strauss. Sí. Con la cuestión de los mitos,
y el conocimiento del pueblo anterior, ¿no? Como un mito explicaba lo que se debía o no se debía de hacer y formaba parte de esta comunicación del pueblo, no, de los pueblos. Luego está Roland Barthes, que va a ser el máximo representante del estructuralismo, ¿no? Roland Barthes va a hablar de la glosemántica, es decir, va a agarrar la teoría lingüística de Louis Hemsler y la teoría estructural y la teoría lingüística estructural, ¿no? Lo que empieza Saussure, él lo va a continuar. Obviamente, aquí cuando hablamos de estructuralismo, alguien muy importante es Todorov. ¿Han oído hablar de él? ¿De quién? No, me trabé. De Svetan Todorov. Yep. Y de Gerard Genet, que son dos importantes estudiosos de la literatura y del lenguaje en este momento. Bien, para Svetan Todorov, le decía que el problema del estructuralismo universitario, del estudio de la comunicación de manera estructuralista, era que los profesores solo se dedicaban a, bueno, estaban contentos de que se impusiera el estructuralismo y en vez de buscar la duda y lo que podía abarcar o no una obra, solo se dedicaban a enseñar las funciones de Jacobson, las 6 actantes de Greimas, la analepsis y la prolepsis, que es decir, se dedicaban a hacer más sencilla la evaluación o el análisis de una obra literaria o del lenguaje literario en este caso. ¿Cuáles son las 6 funciones de Jacobson? Ya las habíamos visto. Si se acuerdan. Sí, la poética, la metalingüística. Muy bien. Poética, metalingüística, referencial. Y las demás. Y las otras dos. Y las otras. Muy emotiva. Ay, se me van las dos que faltan. El caso es que, bueno, para todo esto no es suficiente. Quiero hablarles un poquito del sistema actancial de Greimas, porque este es muy importante cuando ustedes vayan a analizar una obra. ¿Ok? Para Greimas, una obra se va a centrar en los actantes. ¿Qué son los actantes? Son los elementos diegéticos, es decir, los elementos narrativos que participan dentro de la obra y los que llevan a cabo las acciones que le dan sentido a la trama. ¿Hasta aquí estamos bien? Luego vamos a ahondar en términos, porque esos dos términos sí quiero que los apunten. El término diégesis y mímesis. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que puedan significar? Que no sea Patti. Están callados, chicos. Nada. Cuando hablamos de diégesis, algo que tienen que tener claro, diégesis es una palabra griega que significa relato, exposición o explicación. Y cuando hablamos de diégesis, hablamos de el mundo ficticio que estamos creando para la narrativa. ¿Ok? Y estamos... es el mundo donde van a ocurrir todos los elementos y todas las fricciones que vamos a hablar. Buenas tardes, Remy, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Bien, aquí. Bien. Cuando hablamos entonces de diégesis, hablamos de lo que se narra. Si regresamos a tiempos de Platón y Aristóteles,
el concepto de diégesis fue una oposición a la mímesis platónica. ¿Cuál es la mímesis platónica? Bueno, Platón hablaba de esta mímesis de la imitación de la realidad, ¿no? Y era una cuestión puramente estética. Si en términos de lingüística o de comunicación hablamos de diégesis y de mímesis, por ejemplo, yo puedo llegar y contarles que el verano de 1950 en Estados Unidos, un grupo de jóvenes, les voy a contar una historia. Y mi diégesis va a ser la historia que yo les cuente. Una mímesis, por ejemplo, sería que yo me ponga a imitar los estilos de habla, los modos, los acentos. Decir que, por ejemplo, llegó entonces Carlos Ponce, y Carlos Ponce era de Argentina. En la Argentina entonces estuvo sentado y se vino y llegó y le dijo, che, ¿qué te está pasando? Cuando yo hago o intento imitar el acento de otra persona y los modos de hablar, estoy haciendo una mímesis. Cuando yo cuento, por ejemplo, Carlos Ponce se levantó y le dijo en su tono característico que qué le pasaba. Es una diégesis. ¿Queda claro por aquí? Sí. Ok, vamos a regresar entonces a este sistema de actancial. Los actantes, en este caso, son los elementos que van a participar dentro de la obra. Aunque podemos atribuir en determinados momentos a un actante a los personajes. Mayormente puede ser cualquier persona que realice una acción dentro de la misma obra porque sea importante para el texto. Aquí va a haber tres importantes ideas de actantes, ¿no? Que van a ser Prop, Suro y Greimas. Les voy a mostrar, déjame ver si les puedo compartir la pantalla. Ustedes me dicen si se ve. ¿Ya pueden verlo? Ya. Ok. Tenemos entonces que Prop va a hablar de, bueno, las de Prop son más de 29, las reduje a 7 para que no haya tanto problema de explicación. Prop decía que existía entre los actantes el héroe, el bien amado deseado, el donador o proveedor, el mandador, el ayudante, el villano y el traidor o falso héroe. Estos eran los 7 actantes más importantes según Prop. Surio va a decirnos que no. Surio propone 6 igual, que son la fuerza temática orientada, es decir, cuál va a ser la orientación del tema de la obra, el representante del bien deseado o del valor que va a orientar, es decir, podríamos hablar del héroe en este caso. El tercero va a ser el árbitro o atribuidor del bien, que es igual el mismo donador o proveedor, quien va a ayudar al héroe a alcanzar la fuerza temática. Tenemos al obtenedor virtual del bien, que es para quien trabaja el héroe. Esto puede ser ya una cuestión más moral, más social, más filosófica. El ayudante, que son el auxilio, para Surio es el auxilio o la reduplicación de las fuerzas. Y se queda Surio en el oponente. Entonces, con Greimas hay 6 que son el sujeto, el objeto, el destinador, el destinatario, el adyuvante y el oponente. ¿Qué va a pasar con estos 6 actantes de Greimas? Bueno, voy a mostrarles cómo se van a fusionar. ¿Pueden ver este cuadro? Sí. Bueno, estas son las posibles interacciones que los actantes van a tener dentro
de una obra y los ejes que van a guiar las acciones de estos. Tenemos el eje de saber o comunicación, donde el destinador va a obtener un objeto para darle al destinatario. El eje del poder, donde el ayudante va a ayudar al sujeto a pelear contra el oponente. O sea, ahí está el sujeto y hay un ayudante y un oponente, ¿no? Que van a ayudarle a obtener el objeto del deseo. Y el eje del deseo, donde el sujeto tiene un objeto para darle a un destinatario y va a ser atacado o el oponente le va a impedir que pueda lograr el objetivo. Hasta aquí, ¿quieren copiar este cuadro? De todos modos lo voy a subir a la plataforma. Entonces, como ustedes me digan. Sí, en la plataforma. Plataforma, ok. Voy a dejar de compartir. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No. Yo, A ver, ¿qué pasó? nada, pues es que supongo que es porque no había estado en clases, pero más o menos, o sea, estamos hablando de, veo que, ajá, que estamos hablando de los actantes, pero está usando diferentes sistemas, ¿no? Así es. Pero solo llegué a, pues, a ver en los del modelo actancial de Greimas. O sea, es el único como que del que sabía algo, pero no entendí muy bien las anteriores. Ok, bueno. Los anteriores son... a ver. De estos anteriores, los de Probe y de Soryu, Ujú. mira, son los mismos. Lo que pasa es que se propone una teoría de actores principales dentro de una obra o dentro de una narración. Ok. Todos esos actores, vamos a decirle así, antes que actantes, realizan una acción principal. Prop tiene más de 30 actantes, son como 33 o 34, algo así. Pero solo les- 35. 7. Gracias, son 35. Pero solo les puse 7 que son los que están más pues ligados a lo que explican tanto Soryu como Greimas. El importante aquí es Greimas, porque Greimas nos va a dar la pauta para analizar una teoría de comunicación o un escrito a partir de los que están realizando la acción. No sé si queda claro. Sí. Básicamente, por ejemplo, el sujeto de Greimas es el equivalente al héroe de Prop y a la fuerza temática, y es quien va a tener la fuerza temática orientada. Es tu personaje principal. Sí. ¿Ok? Sí, es que estoy viendo como un... Un patrón. Ajá, o sea, estoy viendo como un modelo, o sea, una imagen del modelo donde medio explica con... parecido a lo que nos puso anterior, Ajá. pero donde explica el modelo de Greimas, donde sale destinador, es el personaje emotivo, fuerza interna o externa que mueve al sujeto a conseguir el objeto. Ejemplo, la mamá de Caperucita. A eso Sujeto, voy. personaje principal del esquema. Se puede analizar a cualquier personaje, en este caso, Caperucita Roja. ¿Lo puse acá? No lo puse. Ya sé cuál es, el de Caperucita Roja, sí. Sí. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Exactamente. Bueno, con lo de... Ya me perdí. Bueno, sí. Ok, con Greimas. Bueno, Greimas, el modelo que propone se va a reducir a 6 funciones. Que va a ser básicamente lo siguiente. El sujeto va a desear un objeto. Ese objeto puede ser un ser amado, puede ser dinero, puede ser honor, felicidad, poder o el valor que tú quieras. ¿Ok? El sujeto desea un objeto, va a ser ayudado por el adyuvante. Ok. Y va también a ser orientado por el oponente. ¿Qué quiere decir ser orientado con el oponente? Vas a hacer todo lo contrario que tu enemigo hace, ¿no? Y siempre vas a tener la ayuda de la gente que son para que logres eso, ¿no? Para que no te comportes como el oponente. ¿Ok? Estos hechos
deseado, orientado, eso se va a llamar como deseado, orientado y arbitrado por un destinador. Ok. Siempre va a pasar lo siguiente, en beneficio de un destinatario o en prejuicio del destinatario, ¿ok? O bien puede ser que el beneficio sea a nivel social o a un nivel ideológico, moral, ¿ok? Puede ser que tenga que pelear contra, puede ser la idea, aquí me voy a retraer, voy a citar a los arquetipos de, ay, se me fue, los arquetipos de este señor, se me fue, ¿cómo va a ser? Es que estaba en mi hilo, si me ayudan no me molesto. De Carl Jung, en la torre, gracias. Voy a retrotraerme los arquetipos de Carl Jung, que podría hacerse una, ¿cómo se dice? Una simplificación a la lucha de los opuestos en los arquetipos. Eso es todo. ¿Se acuerdan de los arquetipos de Jung? ¿Alguna vez llegaron a ver los arquetipos de Jung? Yeah. Bueno, Carl Jung proponía la idea de que los seres humanos tenemos arquetipos que seguimos. El patrón más clásico es la princesa contra la bruja, el príncipe o el mago contra el hechicero. Entonces, la parte más positiva y más negativa siempre se va a estar representando en un en lo que él llamaba los arquetipos. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, esa es la definición, ¿no? Aquí hay algo muy interesante, el esquema de Greimas. Ya vino Ángel. Hola Ángel, buenas noches. Les comentaba rápidamente, estamos hablando de los esquemas de Toro y de Greimas para un análisis de la comunicación estructuralista y para una diégesis o para una comunicación literaria en este caso. Estamos hablando de diégesis, parte del estructuralismo, y lo voy a cerrar con novela crítica o la crítica novelesca. Bien, les decía, el sistema de Greimas lo que hace es que va a facilitar la intriga. Ustedes pueden crear a partir de ese sistema de Greimas una crítica literaria, entendiendo los ejes que van a alcanzar, ¿no? Es decir, puede ser que el héroe o el sujeto alcance el objeto, pero también puede ser posible que el destinador o el orientador ganen sobre el sujeto y el destinatario. ¿Ok? Es una especie de... En teatro se llama A, B y C. A quiere a B y C va a impedir que A logre eso, que ese objetivo. Ya más adelante veremos algunos ejercicios de esos, están bastante interesantes. Bueno, dentro de los ejes de Greimas, ya vamos a mostrar el eje más básico. También está el eje destinador, donde el destinatario es el que va a tener el control de los valores y por ende la ideología. Es el que va a decidir qué valores y qué deseos va a tener y cómo se va a repartir entre los personajes. Es el eje del poder o saber, o de los dos a la vez. O sea, yo tengo conocimiento y también tengo el poder y voy a ¿cómo se llama? Lo que yo obtenga es el premio para todos. Luego tenemos el eje sujeto-objeto. Es decir, la trayectoria de la acción y la búsqueda del héroe, el protagonista, va a estar llena de obstáculos para poder lograr ese eje del deseo. La clásica, tal vez no Caperucita, pero sí la historia de, por ejemplo, el príncipe
cuando va a despertar a la Bella Durmiente y se enfrenta con el dragón. Si lo quieren ver en cuentos. Okay. El viaje de Frodo Mm, y todos los obstáculos que tiene para llegar a eliminar o destruir el anillo. sí es. Ese es el eje sujeto-objeto. Luego está el eje ayudante-opositor. Este eje va a facilitar o va a impedir la comunicación, ¿no? Esto va a producir ciertas circunstancias, a veces jocosas, a veces dramáticas, y van a regular la modalidad de la acción. Mayormente no va a ser representado por ayudantes y opositores, sino que a veces son proyecciones de la voluntad de actuar de las resistencias del sujeto, ¿no? Este eje es también saber y poder, ¿no? En qué sé, qué no sé y cómo voy a obtener todas estas, cómo voy a obtener estos conocimientos. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? No. ¿Seguros? Porque si lo pregunto para el examen. No, no es cierto, no hay examen. Es proyecto. Oigan, igual voy a hablar con eso ustedes. ¿Seguro no hay ninguna duda? Seguro. Va. Entonces, esa va a ser la tarea de la próxima semana. A ver, permítame. ¿Cuál? Chale. La tarea de la próxima semana va a ser, van a crear una narración utilizando las estructuras que estamos viendo en clase que voy a subir a la plataforma. Ok. Yo creo que mejor la de Gray. Gracias. Yo creo que la de Greymas, porque a partir de esa creación de Greymas, ustedes pueden crear un análisis, pueden a través de eso crear una obra y luego analizar su obra a través de esos ejes. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Y esto les va a servir mucho para análisis de textos y para la creación de obras de teatro. Para quien quiera aventurarse a dramaturgia, les va a servir mucho este esquema. Bueno, vamos a hablar ahorita de, ya hablamos pues de Greymas, ahorita vamos a hablar de todo lo en general, pero vamos a hablar de Gerard Genet, perdón. Gerard Genet va a estudiar las semejanzas de las teorías y ciertos autores franceses y la tradición retórica occidental. A través de esto, él va a trabajar en la historia del pensamiento occidental sobre las cuestiones de la motivación y la lingüística, es decir, la relación del significante con la realidad referida. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Sí se acuerdan? Significante, significado. ¿Se acuerdan qué era? Sí. ¿Qué era? Sí. El significante es el concepto del que se habla y el significado ya es el material del que se está hablando. Al revés. Bueno, el significante es, bueno, ya sí saben, la palabra o es aquello que se habla o el dibujo. Y el significado es lo que tú te formas en la mente. ¿Ok? Por eso es importante cuando hablamos de una realidad y hablamos de una, se me estaba yendo el término, cuando hablamos de un contexto, ¿no? Y de una realidad y un acuerdo tomado. Genet no va a dejar de tomar en cuenta las aportaciones de la estilística, a diferencia de otros estructuralistas. Él va a tomar las aportaciones de la estilística para la crítica literaria. Él intenta aprovechar todo esto para crear una nueva teoría estructuralista. Todos los estructuralistas, tanto Genet como Roland Barthes, como Saussure, como Lévi-Strauss, y en cuestiones literarias van a llegar a unos aspectos generales que son los siguientes.
El texto o la comunicación literaria se va a considerar como un sistema finito de signos dentro de un sistema de la lengua. La esencia de la literatura no va a estar en la personalidad de la... Ojo, esto es importante cuando ustedes quieran estudiar a través del estructuralismo. La esencia de la literatura no está en la personalidad del autor ni en su posible mensaje, sino en el sistema organizado de la obra. Cuando hablamos de eso, hablamos de un método de análisis estructural que consta de dos operaciones: aislar unidades mínimas de texto, recomponer y luego poner en claro la unidad estructural en conjunto. Es decir, tienen que desmenuzar, van a desmenuzar, van a volver a unir toda la obra y luego de que unan toda la obra, van a estudiar todo ese, cómo se va juntando esas hebras o esos pedacitos de creación y cómo van a englobar o cómo van a dar ese resultado final. Para este punto, para los estructuralistas, la crítica no debe de ser normativa, es decir, no debe tener tantas reglas y ser tan estricta en este caso. Y bueno, se puede reconsiderar la retórica antigua en lo que se refiere a clasificación de recursos literarios. Podemos volver a estudiar todos los recursos literarios para volver a crear o a tomar en cuenta el análisis de la obra. ¿Hasta aquí estoy claro? Sí. Sí. ¿No hay ninguna duda? ¿Qué pasó, David? ¿O ninguna duda? No. No. ¿Seguros? ¿Seguros? Pregunten. Bien. Cuando hablamos de... Hay tres cuestiones básicas: teoría, crítica y retórica. Estas cuestiones básicas, también les voy a tomar Janet otra vez. Esa teoría literaria va a ser una teoría general de las formas literarias. Es decir, cuando hablamos de teoría, vamos a hablar de la poética, de la creación y de la historia de la creación de las obras. La función crítica, cualquier tipo de función crítica, solo es para mantener un diálogo entre el texto y vamos a hablar de una psique consciente o inconsciente, ya sea individual, colectiva, creadora o receptora, que existe dentro del texto. Y la retórica, en teoría de literatura del pensamiento occidental, es el romanticismo. Vamos a buscar esta diferencia, ¿no?, entre la poética nueva y la poética antigua. Y la nueva poética va a consistir en teorizar sobre las posibilidades de la creación literaria en vez de tomar una base única y un objeto de estudio de las obras reales ya producidas. Es decir, empezamos a hablar de las posibilidades. Dentro del estructuralismo podríamos decir que como comunicación, el escritor o el autor es lo menos importante. ¿Estamos claros? Sí. Okay. No existe. Janet va a señalar que eso es muy importante. La creación literaria no existe porque el ejercicio literario se reduce a un juego de combinar el interior de un sistema preexistente que no es otro que el lenguaje. Básicamente, Janet dice que no hay una creación literaria, sino solo es una combinación de usos y formas del lenguaje. Entonces, es porque lo cual Janet va a destacar la autonomía de las formas literarias, ¿no? Para Janet, la crítica literaria debe ocuparse de las formas, desaparecer esta cuestión de forma y contenido, porque los sentidos y los temas de la obra también son formas. Y va a afirmar que la crítica moderna no concibe la escritura como un vehículo o medio de expresión, sino como el lugar mismo en que se ejerce el pensamiento. Por lo que el crítico es escritor y la crítica escritura creadora. Es decir, aquí estamos dejando de lado al autor y estamos hablando de que la literatura solo es un tren de pensamiento en que nos subimos y del cual nos bajamos,
y es analizar ese tren de pensamiento a través de esto. Para Todorov, aquí hay algo muy interesante. Para Todorov, los medios y las teorías literarias no deben eclipsar el sentido del texto, ¿ok? Porque no pueden ser conocidos, y si nos ceñimos a una visión interna de las obras, siempre van a existir en el contexto del diálogo con los autores. O sea, es una especie de diálogo. Cuando Todorov habla del sentido del texto, él da de ejemplo que el lector no profesional no lee para dominar un análisis de la lectura ni para extraer la información de la sociedad en la que fue escrito un libro, ¿no? Un lector no profesional, no entrenado, va a leer para encontrar en él un sentido que le permite entender mejor al hombre y al mundo. Y va a leer para descubrir una belleza que enriquezca su existencia. Y a partir de la lectura, entenderse a sí mismo. ¿Ok? Hasta aquí estamos bien. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? ¿Qué no han entendido? ¿Algo que no quedó claro? Está muy callado. Todo claro. Ok, entonces, desde el punto de vista estructuralista, ¿cómo harían un análisis literario? ¿Cómo hablarían de una obra desde el punto de vista estructuralista? Pues para empezar, tienes básicamente que desmenuzar todo y hacerlo en las partículas más pequeñas posibles, o sea, como que dividirlo por ideas. Uh-huh. Después de eso, analizar cada idea dentro de un texto, de cómo se está estructurando, qué dice cada idea, cuál es lo principal en esa idea. Después de que ya tengas absolutamente todas las ideas listas, analizar ese conjunto para volver como que a armar lo que estás analizando. Uh-huh. Ahora bien, el estructuralismo habla de la exégesis o de lo extradiegético o lo intradiegético. Porque el análisis literario estructuralista se va a centrar, o la comunicación estructuralista se va a centrar en la diégesis, en la narración, ¿ok? A menos que exista algún comentario extradiegético que esté fuera de la narración, por lo general la obra se centra en lo que pasa dentro de la obra, no lo que pasa afuera. Recordemos que no es tan importante lo que el autor nos quiere decir, sino que lo que estamos captando a través de la misma narrativa. Chicos, ¿les parece si nos desconectamos y volvemos a conectarnos para terminar la clase con la tarea y todo? Claro, maestro. Va. Sí, pues nos queda menos de un minuto. No, 1 minuto y 10. Sí. Va, entonces los espero.